Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Natural Prime, un podcast sobre entrenamiento, fitness y culturismo natural. Estoy acá con mi compañero Mati. ¿Cómo estás, Matías, querido? ¿Cómo estás, Emma? ¿Todo bien? Una vez más en un podcast con la gente que ama el culturismo natural y el fitness. Estamos acá reunidos para grabar el episodio número 26, creo, si no me equivoco. Por ahí andamos 25, 26, 27, en alguno de esos. No revisé exactamente. Pero bueno, hoy tenemos un tema un poco diferente. Creo que le va a tocar a la mayoría eh, que nos están escuchando un poco. Porque vamos a hablar sobre lesiones en el culturismo natural y en el entrenamiento. ¿Por qué suelen ocurrir las lesiones? ¿Cómo evitarla? Que es lo más importante. Y en el caso de que ocurra algún tipo de lesión o molestia, ¿cómo abordarlos desde un punto de vista práctico? Así que vamos a ir tocando todos estos temas que ojalá que si no te ha pasado ninguna sigas así y que no te toque. Pero bueno, a la mayoría algún tipo o de molestias importantes o alguna lesión grave le ha pasado, sobre todo si ya llevas varios años entrenando, seguro que te has topado con varias cosas. Así que bueno, Mati, quiero preguntarte lo primero, ¿cómo crees que afectan las lesiones a la progresión física y el estado mental de los atletas? No, qué buena pregunta. Sabes que a mí el año pasado, cuando estaba en preparación, no llegué a tener una lesión, pero sí era una molestia constante que tenía en el aductor de mi pierna izquierda, que hasta el día de hoy hay momentos en los que lo siento, en los que me impide hacer ciertos ejercicios. Si bien nunca llegó a una lesión como tal, de decir, no podés hacer esto, pero afecta un montón. Imagínate que estás en preparación y que te empieza a molestar algo, que el dolor se pone intenso, se pone demasiado agudo, que se repite día a día, entonces eso te desestabiliza un montón. Empezás a dudar de lo que estás haciendo, de si tenés que modificar las cosas. Entonces, psicológicamente te empieza a cambiar bastante. Eh, Físicamente, hay momentos en los que tenés que replantearte si los ejercicios que estás haciendo los vas a poder seguir haciendo o si vas a tener que bajar la carga. Si tenés que bajar la carga, ya te genera otro problema psicológico más. Y eso en lo que respecta a la parte física y psicológica. Pero después, detrás de una lesión, hay miles de problemas por detrás, como por ejemplo la parte logística. Si contás con las personas que puedan ayudarte a superar esa molestia o esa lesión, como será un buen kinesiólogo, un buen fisioterapeuta, hasta que das con ese buen terapeuta, porque imagínate que a veces te cuesta encontrar un entrenador que sea compatible con vos, ponele, con el tema de kinesiólogos y fisioterapeuta puede pasar exactamente lo mismo, que realmente sepa del tema, que haya trabajado antes con personas como vos, que practiquen tu mismo deporte, que trabajen con el mismo grado de intensidad. Y por otro lado, también otro de los problemas puede ser la parte económica, que solventar y cuidar o solucionar una lesión es bastante caro. Es bastante caro desde comenzar yendo al traumatólogo, hacerte radiografías, resonancia magnética y después todo el trabajo que eso conlleva. Entonces realmente lesionarse es un tema bastante complicadito, por eso es que se considera que lo mejor es no hacerlo, no tratar de no hacerlo, ¿no? Sí, obviamente acá tenemos que diferenciar, o sea que hay distintos tipos de lesiones. Bien, no es lo mismo algún tipo, por ejemplo, de desgarro que algo más importante, no sé, como una hernia o otro tipo de lesiones diferentes, como una tendinitis, que si bien no es grave, como que afecte tanto a la calidad de vida, puede condicionar un montón nuestro entrenamiento y demás. Entonces, más allá de eso, ningún tipo de lesión es buena. Bien. Entonces, ahora vamos a hablar de las mejores herramientas para evitar eh, dichas lesiones y no vamos a hablar de rolo, de masajes. Eso no son herramientas para evitar lesiones, sino que vamos a hablar de lo que es el manejo de la carga de entrenamiento. Es la, son las variables más importantes a manipular. Bien.
Pero sin lugar a dudas, bueno, depende de la lesión, pero van a tener un gran impacto en el físico dependiendo su magnitud, no solamente por su afección al segmento o a la zona que involucra, sino también a la entrenabilidad después, culpa de eso. ¿Bien? Si vos tenés un hombro afectado, por ejemplo, vas a estar muy condicionado para los ejercicios de empuje, por ejemplo, depende de la zona. Entonces, ya que un brazo empuje asimétrico con el otro puede afectar en el largo plazo al desarrollo. O, como pasa en un montón de casos, te lesionas una articulación y esa parte queda menos desarrollada que la otra debido a que queda con secuelas y no puede aplicar fuerza. A mí me pasó con un esguince, por ejemplo. Tengo muchas lesiones de muchas índoles. Esta fue por jugar al fútbol de muy joven. Tuve un esguince en el pie derecho y ese, ese tobillo es mucho menos móvil y estable que el otro, sobre todo más inestable. Y ese gemelo individual es mucho, o sea, el trícepsural en realidad, porque no solamente el gemelo, sino el sóleo también, pero el trícepsural, entonces esa pantorrilla es menos fuerte que la otra. Bien, entonces eso me di cuenta cuando después de varios años empecé a entrenar a más a conciencia y con otros objetivos, empezó a salir ese tipo de cuestiones. Y después está la parte psicológica, como hemos hablado, que primero está el hecho de la desmotivación que esto genera, porque un atleta piensa por ahí que, uy, me voy a estancar, o sea, voy a estar mucho tiempo sin avanzar, o inclusive puedo retroceder, depende el grado justamente de la lesión. Muchos atletas no están preparados mentalmente para afrontar esto, y peor aún si estás cerca de competición. Yo después voy a contar una anécdota que el año pasado en IMBA casi, o sea, tuve un pequeño desgarro antes de competir, creo que faltaban 3 4 semanas, creo que me faltaban. Haciendo sentadilla, nunca en mi vida me había pasado nada de ese estilo, o sea, entrenando, y tuve un pinchazo, y bueno, me cagué entero, imagínate, faltaba re poco para competir, pero bueno, después lo llevé de la mejor manera y seguí haciendo otras cosas que no me afectaban tanto y después pude llegar bastante bien. Pero fue una preocupación por varios días eso, así que bueno, eso es un poco de lo Sí, que vamos a hablar ahora. con el tiempo, con el tiempo, Emma, uno va detectando eso, va conociendo su cuerpo y va sabiendo, digamos, hasta qué punto sí, porque a ver, el dolor de por sí, para la gente que entrena hipertrofia, culturismo, es algo común, decir, estoy adolorido, me duele el cuerpo, es normal, pero ese grado de intensidad de dolor es lo que con el tiempo se va detectando si es agravante o no. Al principio, una persona que recién está comenzando te hace un peso muerto, al otro día le duele la espalda y está súper preocupada, pensando, me rompí la espalda. No, no es que te rompiste, sino que es un dolor propio del ejercicio que vos estás haciendo, como que te duele el bíceps, el pecho o el cuádriceps. Pero sí que depende muchísimo de la planificación y de cómo uno gestiona la fatiga para que ese dolor no se vuelva intenso a tal punto de que ya sea un daño, una lesión muscular. Sin dudas. Bueno, te pregunto, Mati, vos, ¿cuáles son o cuáles crees que son las mejores herramientas para prevenir las lesiones? Bueno, algo que Agarrá vos una, así dijiste ahí vamos que charlando. Después, si tocas todas, yo después no tengo nada para decir. Así que déjame un bocadillo. de una, toco la que más me gusta en este momento en base a lo que dijiste vos. Cuando una persona se va a preparar para culturismo natural, no es que comienza al año o a los 2 años de vida, ¿no? Ya trae todo un historial deportivo, como vos mencionabas, que tuviste una lesión jugando al fútbol. Entonces, cuando uno comienza a entrenar, eh, el entrenador puede hacer ese tipo de preguntas, de decir, ¿tuviste algún tipo de lesión? ¿Tenés algún tipo de dolor ahora mismo para ciertos ejercicios? ¿Tenés alguna preferencia de ejercicios? Y después vos a la persona la ves que está haciendo una sentadilla y que le falta movilidad de tobillo. Si le falta movilidad de tobillo,
va a tender a tirar más con la cadera, se va a sobrecargar más la espalda, o si está haciendo un press militar y vos ves que se comienza a tirar para atrás porque no puede hacer una extensión de hombro completa, es porque le falta movilidad de hombro. Entonces, esos detalles que son finos o minuciosos, la gente a veces no lo tiene en cuenta, solamente la tiene en cuenta el entrenador. Y el deportista de por sí es un poco cabeza dura, es a mí no me importa si puedo mover o no el hombro, no me importa si me duele o no, yo solamente quiero cargar, quiero crecer, quiero hacer más. Entonces, de una manera u otra, esas cosas uno tiene que ir detectándolas. ¿Cómo vas a hacer un buen patrón de empuje de piernas si vos tenés una mayor movilidad en una pierna que la otra? Lo más probable es que sea un poco más cruzado. Si tenés más dorsiflexión en la izquierda que en la derecha, la rodilla izquierda avanzará un poco más. Entonces, al tener más flexión de rodilla, habrá un mayor estímulo en el cuádriceps izquierdo. Entonces, esas cosas son fácilmente detectables al principio. Si vos recién estás comenzando y te estás encaminando en esto que es el mundo del culturismo natural, yo realmente no lo veo como una pérdida de tiempo mejorar todos tus aspectos físicos, como por ejemplo la movilidad general, la elongación, si es que falta, ¿no? Hay personas a las que no les hace falta, qué sé yo, ¿Crees te que va a un tocar buen una calentamiento persona ayuda que para prevenir lesiones? bueno, habrá que ver qué es buen calentamiento, de que tenés que calentar, porque vos si levantás 100 kilos en pecho no podés acostarte y levantar 100 kilos en pecho, ¿no? Tenés que hacer unas series de aproximación y demás. Pero lo que venía diciendo básicamente trata de eso. Si vos tenés una persona que sos una persona que no tiene buena movilidad de hombro, que sos propenso a lesionarte el hombro, bueno, entonces en tu calentamiento tendrás que hacer ejercicios de estabilizador, tendrás que hacer ejercicios de movilidad porque sos propensa a lesionarte el hombro. Entonces, no vas a ir contra la corriente. Ahora, tenés una persona que tiene una super movilidad en los hombros, que, no sé, que realizó gimnasia artística de chico. Entonces, los músculos estabilizadores del hombro, que serán el manguito rotador, en fin, estarán bien trabajados. Pero si tenés una persona que nunca hizo nada en la vida, y que hoy viene con la intención de que le crezca el pecho, de que le crezca el hombro, de que le crezca la espalda, bueno, justamente no son esos músculos los que luego hacen de que vos no te lesiones. Por lo general, cuando vos te lesionás y te duele el hombro es porque tenés un problema en el tendón, a nivel tendinoso, digamos. Entonces, por eso te digo que dependerá mucho de la persona el tipo de calentamiento. Hay personas que pueden hacer solamente series de aproximación, que van, se tiran al banco, ¡pum! Por ejemplo, en mi caso particular, yo personalmente tengo mucha movilidad en rodilla, en cadera, entonces tal vez no necesito hacer media hora de movilidad, ni siquiera hacer movilidad a veces, no es necesario. Con mis series de aproximación y un poco de activación de zona media, yo ya me siento cómodo para ir a tirar. Pero si tenés a una persona que no se puede poner en cuclillas con su propio peso corporal, porque no puede hacerlo, bueno, entonces o le dedica tiempo a poder hacerlo, o menos podrá hacerlo con carga. Y sabés que de acá se desprende otro tema que, bueno, al final se te va para todos lados, pero hoy en día es como que está muy de moda hacer mucha máquina, que hacen hack, que hacen Smith porque hay mayor estabilidad, porque, claro, está bueno que haya más estabilidad, pero al haber más estabilidad, los músculos estabilizadores trabajan menos. Entonces vos podés aplicar más fuerza. Entonces, está bien, los niveles de fatiga serán un poco más bajos, pero no deja de haber menos estímulo para los músculos estabilizadores. Entonces, tenemos que verlo a nuestro entrenamiento como un todo conjunto, como algo que sea integral de la persona, como una mejora general, no solamente estética muscular, porque después aparece la lesión. Yo voy a mencionar, además me gustó tu punto de hacer una buena evaluación inicial, bien, y contemplar esas asimetrías o falta la movilidad, creo que es muy importante. Rangos normales, como mencionaste, no
no ser un apasionado de la movilidad, si no es necesaria, coincido 100%. Entrenamiento como prevención de lesiones. El primero es una buena ejecución técnica, que eso hace referencia no solamente a cómo está ubicado el cuerpo a la hora y los segmentos a la hora de hacer un ejercicio, no solamente de la parte biomecánica, sino también de evitar balanceos, evitar compensaciones. ¿Bien? ¿Por qué? Porque vos de esa manera vas a optimizar el trabajo en la musculatura objetivo, vas a minimizar compensaciones con partes que no queremos y que tal vez no sean las más adecuadas. Bien, y que además de eso nos va a permitir manejar mejor la fatiga, que eso también va a ser el punto que vamos a hablar después, el manejo de la fatiga, pero tener una mala técnica hace que nuestra, nuestra capacidad de soportar dicha fatiga muscular, neural, en líneas generales todos los sistemas o todos los tejidos van recibiendo fatiga y se van sobrecargando, bien, porque después tenemos lesiones no solamente musculares, tenemos del sistema nervioso, tenemos tendinosas, ligamentosas, articulares, etcétera. Óseas. Entonces, óseas, hay un montón de tejidos que van sufriendo este estrés del entrenamiento. Entonces, tener una buena técnica nos ayuda para un montón de cosas. Entonces, nos permite, como te digo, trabajar de manera eficiente, llevando el estímulo a donde nosotros lo queremos y evitando que se sobrecargue de mala manera el sistema. Entonces, para tener una buena técnica necesitas una buena movilidad, sobre todo si usas ejercicios multiarticulares, usas todo el rango de recorrido, bueno, más cosas que ya vamos a ir sumando. Pero entonces, tener una buena técnica es lo que a vos te va a permitir en una primera instancia hacer los ejercicios de la manera más segura posible. Bien, una vez que eso está solucionado y que está bien aplicada la técnica, viene el segundo punto, que es justamente la gestión de la fatiga y la carga de entrenamiento. Por más que vos hagas una técnica perfecta, si la carga a la que vos sometes todos tus tejidos supera la propia capacidad de recuperación de esos tejidos, va a ocurrir, es muy probable que ocurra una lesión. ¿Bien? Es como una copa de agua. Vos, a medida que entrenás, haces más grande tu vaso que soporta la carga. Pero si vos lo llenás y sobrepasás el borde, lo mismo, tarde o temprano te vas a terminar lesionando o te va a terminar pasando factura. Entonces, me ha pasado, por ejemplo, gente que ha tenido X dolores. Bien, yo trabajaba en la sala de musculación con un montón de personas, o te pasa exactamente lo mismo. Me ha pasado en el pasado que algunas personas, por ejemplo, hacían buena técnica, pero después aparecían con dolores punzantes o dolores que no son musculares propiamente dicho, en la espalda baja, o a veces se hacían otro tipo de ejercicios en los hombros, etcétera. Y había una falsa creencia o algo muy repetido que era, che, debo estar haciendo algo mal. Eso, pero te juro que me pasaba demasiado seguido. Me duele, hice peso muerto ayer y me duele la espalda, hice algo mal. Hice mal la técnica, seguro. Y le digo, si yo te estaba controlando y hacías bien la técnica, no es eso. ¿Bien? Es porque la fatiga que vos estás generando con ese ejercicio puede que estés llegando a los límites de la capacidad de recuperación. Bien, acordate como lo que mencionábamos, que no es solamente muscular el asunto, hay un montón de tejidos que se van sobrecargando. Entonces, saber manejar todas las variables, intensidad, volumen, frecuencia, pausa, recuperación, bien, y saber leerlas con tiempo, es decir, agarrarlas antes de que ocurra la tragedia y, por ejemplo, aplicar una descarga, que es una gran herramienta, bien, para disipar fatiga, no solo sirve para mejorar el rendimiento a posterior, sino también para evitar molestias y demás. Así que esas creo yo que son las dos herramientas más importantes, que van muy de la mano, ¿no? Porque si vos aplicás buena técnica, bien, tenés menos necesidad de aplicar descarga porque el estímulo va a estar mejor dirigido, va a ser más seguro, vas a poder pasar más tiempo sobrecargando ese patrón y demás. Así que
creo yo que esas son las dos herramientas más importantes que tenemos nosotros los entrenadores para nuestros atletas, bien, eh, hacerle la vida lo más saludable y la vida deportiva, ¿no? Saludable y longeva posible. Porque no nos olvidemos que De somos hecho, agentes de Emma, salud, no solamente ponemos gente remamada. te quiero contar una anécdota de que había un hombre que entrenaba hace muchos años, pero muchos años de toda la vida. Esto fue hace un par de años atrás y él me dice, yo nunca me lesioné en la vida, nunca me lesioné en el gimnasio. Vos lo veías entrenar y entrenaba malísimo. La técnica en la sentadilla era horrible, el peso muerto estaba todo doblado, el tipo no se lesionó nunca. ¿Por qué? Porque hay personas que entrenan muy pero muy mal, pero conocen su propio cuerpo y saben cuándo parar. Por eso lo que vos decís de la fatiga es súper acertado. Porque tal vez vos haces todo bien, la técnica la tenés ahí al punto, corregís esto, corregís lo otro, pero cuando te das cuenta no sabes cuándo parar. Tu cabeza todo quiere ir para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Entonces cuando te diste cuenta, te rompiste. Y como digo siempre, ¿no? Esos músculos que por lo general se rompen, a veces no toleran tanta cantidad de trabajo como los que nosotros estamos acostumbrados a ver o sabemos, que son los que se ven por fuera, los que se evalúan en el culturismo, ponele. Este, entonces es importantísimo que las personas conozcan su propio ritmo. Y lo que decís de los entrenadores es fundamental. Ahí mencionaste vos algo que es la descarga. Y yo digo, bueno, la gente te pregunta, pero ¿cada cuánto tiempo hago una descarga? Y vos vas a decir, y la verdad que varía mucho, varía de persona a persona, cada uno lo siente, pero los ritmos fisiológicos de cada persona no varían demasiado. Entonces, vos decís, si yo eh, entreno 6 semanas, necesito una descarga. La hago a la descarga porque no doy más, porque siento que me estoy rompiendo, porque no descanso bien, porque me duele todo. Haces la descarga, volvés a entrenar. Resulta que dentro de 6 semanas vos sentís lo mismo. Ya no doy más, no logro conciliar el sueño, me duele el cuerpo, no me recupero. Descargues y volvés a empezar. Si te vuelve a pasar en 6 semanas, y escuchame, amigo, ya está, tu cuerpo te está diciendo algo. Que vos a la descarga no tenés que esperar a que estés todo roto en tu sexta semana. Hacela en la quinta. Entreno, en la semana 5 descargo. Entreno, en la semana 5 descargo. Y luego de vez en cuando voy intentando meter una cesta para ver si mejora algo o si puedo seguir cargando. Eso lógicamente depende de cada uno. Pero el otro día veía en redes sociales que no, lo que pasa es que ya no daba más, que iba al gimnasio y no rendía igual. ¿Para qué esperar ese momento? En ese momento ya estás sobrecargado. En ese momento ya estás saturando tu sistema. ¿Por qué no aprender a conocerte y aprender lo que es tu cuerpo? Por eso te digo, los ritmos fisiológicos de las personas, de manera individual, no van a variar demasiado a lo largo del tiempo. Tal vez ahora será cada 5 semanas y dentro de un año mejoro y será cada 6, pero no va a variar demasiado. Entonces esas cosas hay que aprenderlas, hay que ponerlas en papel, armar un registro y ahí es donde aparece la parte importante de todo esto, que es la programación, la planificación, donde entra el rol del entrenador. Pero no esperemos a estar todos rotos, a estar todo adolorido para recién comenzar a tomar cartas en el asunto. Ahí dentro de, bueno, de las variables de entrenamiento, intensidad, volumen, etcétera, por ahí lo que más suele generar esa sobrecarga a través de la repetición y el sobreuso suele ser el volumen de entrenamiento. Bien, eh, la intensidad suele ser relativamente alta en la mayoría de las personas que entrenan hipertrofia y no hablo solamente de los kilos, que los kilos son importantes porque no es lo mismo o no estresa lo mismo una articulación trabajar con 300 kilos que entrenar con 100 kilos, no es lo mismo a nivel fisiológico para la articulación, pero más allá de eso, de la carga total, eh, también el grado de esfuerzo y la cercanía al fallo. Entonces, entre esa variable de intensidad, y volumen y demás, creo yo que
el volumen es lo que más sobrecarga siempre y cuando mantengamos un grado de intensidad alto. Bien, entonces la mayoría de lesiones o en realidad de sobrecargas, ya sean articulares, musculares o un grado de fatiga general bastante marcado, viene por hacer de más. ¿Bien? Viene por hacer un montón de trabajo o que se va acumulando bastante trabajo y esto no hay en algún momento un paso hacia atrás, una descarga. Entonces, ser muy cuidadosos como entrenadores o como atletas en subir el volumen de entrenamiento. Si nos escuchan hace un tiempo, sabrán que nosotros somos un poco, no defensores, pero creemos que lo ideal es arrancar siempre o trabajar siempre entre volúmenes moderados, bajos a moderados, ¿bien? Salvo que quieras hacer algo de especialización, en donde ahí le puedes dar un poco más de énfasis, pero generalmente nos mantenemos 4 o 5 series, tal vez hasta 10 12 series por grupo muscular a la semana. Como les digo, en alguna especialización un poquito más, pero será en un caso puntual y el resto de grupos musculares se van a mantener en series más bajas. Entonces, cuando uno empieza a meter muchas series de más y le sigue sumando, ahí es donde ocurre esto de que es más fácil caer en este grado de fatiga y se carga más rápido todos los sistemas del cuerpo. Los kilos también suelen ser también a veces, sobre todo a nivel articular, más que nada, impactantes, como le digo, no es lo mismo. Sobre todo si haces muchos básicos, básicos de barra como press de banca, como sentadilla, como peso muerto, ahí sí los kilos juegan un papel mucho más determinante, por todo lo que mencionaste lo primero. Son ejercicios mucho más demandantes, que hay que estabilizarlos, que no es que simplemente empujas y listo, hay un montón de factores a tener en cuenta. Entonces también tenés que saber que tenés que cuidar mucho tus articulaciones si sos de entrenar pesado o si te gusta entrenar así eh, con ese tipo o esas herramientas en tu entrenamiento. Entonces, prestar la atención a las señales que te va marcando tu cuerpo, eso que decís vos, si empiezan a aparecer molestias raras, qué sensaciones, cuándo, en dónde, bien, porque no es lo mismo que te aparezca después de entrenar, que te aparezca durante el entrenamiento, si ese dolor es puntual y después desaparece, o si ese dolor apareció y te acompañó toda la semana, qué tan agudo es, o qué sensaciones, si es una sensación de pinchazo, por ejemplo, o si es una sensación más de rigidez, como me ha pasado a mí en la zona lumbar, por ejemplo, no sentía un pinchazo puntual, como a veces le pasa a uno, sino que sentía una sensación de rigidez bastante grande y en una zona amplia. Entonces hay un montón de señales que hay que prestar la Ujú. atención. Diga. Sí, hay algo, disculpa que te interrumpa, hay algo interesante que vos decís en lo que respecta a los ejercicios básicos, porque si bien nosotros o yo personalmente a mí me gusta mucho trabajar con básicos, sentadillas, peso muerto, banca, pero a ver, vos tenés una persona que no se puede agachar, o sea que vos le pedís que se agache y no se puede agachar. Entonces, ¿cómo esa persona va a intentar agacharse con 100 kilos en la espalda? O tenés una persona que quiere llevar el brazo hacia atrás y no puede, que tiene el pectoral todo acortado, que le falta movilidad y la persona justamente quiere hacer fondos. Entonces, lo que va a pasar es lógico, es un poco lógico. Por eso es que uno como entrenador debe saber cuándo hacer y para quién, ¿no? Eso es fundamental porque por ahí tal vez se escucha en redes sociales de que al básico lo tenés que hacer sí o sí, porque, pero claro, depende del contexto de cada persona, depende del lugar, del momento, Sí, del o si tiempo lo que tenés que lleva ajustar entrenando. en base a las De- necesidades de la persona. Tal cual. Y después, en lo que decías con respecto al volumen, antes había esa tendencia de que vos tenías que ir a romperte al gimnasio, de que vos tenías que ir hasta que sientas que te estás muriendo, y se solían subir videos a redes sociales de minas que entrenaban en una jaca ahí o en un sillón, y la mina se ponía a llorar del dolor y la entrenadora le decía, dale, una más, vos podés, y la mina gritaba, gritaban y seguían, y al final las últimas repeticiones ni siquiera la hacía la persona, sino que el mismo entrenador empuja la máquina. Y es esa mentalidad que es lo que ya no hay que dejarla de lado, digamos, uno no va al gimnasio con la idea de El no pain, no romperse o de gain. dañar su cuerpo.
Claro, tal cual. O sea, uno va al gimnasio con la idea de ganar masa muscular, de ponerse grande, de buscar un buen estímulo muscular, no de romperse como tal. El dolor puede ser una consecuencia de haber entrenado fuerte, pero no ir a buscar ese daño, no ir a buscar ese romper mi cuerpo. Si no, después no puedo entrenar como 2 semanas, voy a estar parado ahí y con suerte si no me lesiono. Entonces, al final la gestión de la fatiga depende mucho de eso. Mira, sin ir más lejos, ayer a la noche, a las 9 de la noche, va una chica al gimnasio y me dice, yo quiero competir. Perfecto, le digo. Me empieza a hablar, me empieza a contar y me dice, yo antes de ayer me lesioné el tríceps, me dice. Me desgarré el tríceps. ¿Por qué? Le digo. Porque yo quise sacar un disco de la prensa y cuando lo fui a dejar en el piso me tiró el bíceps y me rompí todo, el tríceps. Y le digo, bueno, ¿qué hiciste el día anterior? Y ahí me comenta que metía como 6 7 series de vuelos laterales, los combinaba con press militar, después hacía flexiones de brazo. Y cuando la persona te empieza a decir eso, digamos, press militar con descarga, vos ya te das cuenta de que el volumen está muy elevado y de que esa persona no está preparada para meter semejante volumen. Entonces al final se termina lesionando un día cualquiera haciendo cualquier cosa, como se lesiona sacando un disco de la prensa o como se puede lesionar en la casa limpiando la casa, porque realmente llevaste a un cuerpo hasta un punto el que no podía soportar. Entonces, como vos decías, sí, nosotros somos defensores por ahí de cuidar un poco el volumen, de no sobrepasarse tanto y de tratar de elevar la intensidad. De todas formas, si vas a elevar más el volumen, es medio loco que también eleves la intensidad, porque seguro te va a pasar factura. Por último, una gran herramienta que no vamos a dejar pasar por alto para la recuperación es el sueño. En realidad es junto con la gestión de la carga, pero es más, diría que principalmente sería una buena calidad de sueño. El sueño es la herramienta más poderosa que tiene el ser humano para todo, para vivir más, para vivir mejor, para manejar mejor el estrés, manejar mejor la recuperación. Y creo yo que en muchos casos, sobre todo en atletas más arrancados y más jóvenes, hay una falta de conciencia muy importante sobre los hábitos del sueño. Bien, entonces por más que vos manejes todas las otras variables bien, si vos tenés un mal sueño, dormís menos de las horas recomendadas, que las horas recomendadas son 6 horas y media, 7 para 8, bien. Si tu calidad de sueño es mala, no tenés hábitos, no tenés los mismos horarios, no tenés una estructura para dormir, tu capacidad de recuperación se va a ver bastante reducida y tu riesgo de lesión va a ir en aumento, sobre todo si empezás a acumular, porque el cansancio es acumulativo. Entonces, si vas acumulando mucho tiempo sin mejorar y sin gestionar mejor el sueño y el descanso, el cansancio se va acumulando y tarde o temprano te termina pasando factura. Así que es una gran herramienta y creo yo que no hay que desmerecerla y hay que controlarla si no tenés ni idea de cómo estás durmiendo, porque eso te da mucha conciencia. Desde que pregunto a mis asesorados, inclusive yo mismo cuando empecé a entrenar con mi ex entrenador, que me empezó a hacer controlar el sueño y que yo le hago controlar el sueño también a mis atletas, uno es consciente realmente de las horas que duerme, si duerme mal o si duerme bien. Muchas veces lo pasamos por alto. Ah, dormí como el culo. Y cuando empezás a sumar, en la semana terminaste durmiendo 4 o 5 veces como el culo y 2 veces nomás has podido dormir bien y tener un sueño reparador. Entonces, no es algo menor y por lo menos de vez en cuando ir controlando cómo está tu gestión del sueño para saber cómo está impactando en todos tus ámbitos, porque dormir mal o tener un mal sueño no solamente afecta al físico, al rendimiento, sino en todos tus campos a todos los campos de la vida. Así que esa es una herramienta muy importante y muy infravalorada dentro del mundo del fitness. Sí. Los Mati, míos,
sí o sí. Los míos sí o sí me anotan las horas de sueño, sí o sí. Es más, ¿te olvidaste de anotarme el peso corporal? No pasa nada, no me importa. Las horas de sueño las anotás sí o sí. Los dos que compitieron este año dormían entre 8 y 9 horas de promedio semanal. Sí, zarpado, porque cada semana trataba de ir apretándolo más en ese sentido y creo que es el que más descuidado está, como decís. En los jóvenes tenemos dos problemas. El que se desvela mucho porque pelotudea, juega en la computadora, chatea con la novia, los amigos, y después está el súper productivo, le digo yo, el que se cree millonario, yo les hago burla porque se meten en eso del club de las 5 a.m. y no sé qué carajo andan inventando. Entonces yo le digo, está perfecto que vos te levantes a las 5 a trabajar y te sentás a leer un libro y todo lo que a vos se te cante. Pero ¿a qué hora te estás acostando? O sea, no me vengas que vos te acostás a la 1 de la mañana, 2 de la mañana y te querés hacerte loco a las 5 a.m. No, no, la cosa no funciona así. Porque después andás todo el día mal, en el entrenamiento no rendís lo que tenés que rendir. Claro, tenés 17 años, 16 años, rendís de 10, pero no es lo que deberías si estuvieses durmiendo bien. Como sos joven y tenés energía de más, obvio que rendís bien, pero obviamente que podrías optimizar. Entonces esas cosas hay que saber acomodarlas también. Los chicos hoy, los jóvenes más que nada, están súper influenciados por las redes sociales. Si tenés la posibilidad de dormir hasta las 7 de la mañana, 7:30, 8, está perfecto. Y de ahí te levantás y lees 80 millones de libros. ¿Qué más tenés que hacer en el día? Si no trabajás. O bueno, ahora tienen asesorado, hacen miles de cosas con el tema marketing. Pero bueno, fíjate de acomodar tu día y dormir mejor, porque si no, ¿qué es más importante también? Vos querés competir, querés tener un buen cuerpo y querés ser millonario. Entonces, esas cositas yo he tenido la necesidad de decirle a los chicos para que vean que no es que uno les está fomentando el mal vivir. No, realmente dormir es positivo para vos. Después, las horas en las que estás despierto, tratá de ser 100% productivo, 200% productivo si querés. Mati, ¿qué harías? ¿Cómo afrontás una situación justo o cuando ocurre una lesión o aparece alguna una molestia grave? Obviamente me vas a decir, depende de la lesión, pero bueno, generalmente ¿cuál es el camino que utilizas para resolverlo con tus atletas? Si es grave me decís, o si es No, una o sea, molestia. depende, va a depender mucho de la gravedad, pero generalmente las molestias o situaciones que te pasen a vos como entrenador. Yo tengo la suerte de que no me ha pasado Sí, ninguna cosa grave como entrenador con mis atletas. Entonces, desde el mismo lado, sí, mirá, ¿cómo vos afrontás las situaciones que te suelen pasar en el día a día con tus clientes? sí. Lo que uno tiene que entender como entrenador es que la variabilidad en el gimnasio es enorme. O sea, es enorme. No podés dejar de entrenar ni a palos. O sea, se entrena sí o sí, teniendo en cuenta de que, bueno, la lesión es llevadera, de que el grado de dolor no es muy elevado y Así que también de no es que que te la cortaste la lesión tarde o pierna, sino temprano, que claro, la lesión tarde o temprano aparece, no es que me lesioné, soy lo peor del mundo, mi entrenador está haciendo todo mal conmigo, no, en algún momento te va a pasar porque uno cada vez va intentando llevar a su cuerpo a un siguiente nivel y eso a veces es incómodo, es incómodo, es incómodo. Intentar que el cuerpo tenga más masa muscular de lo que puede es incómodo. Entonces, por ejemplo, te lesionaste el hombro. Bueno, ok. Lo que tenemos que hacer es ver el rango de recorrido de los ejercicios que vos estás haciendo y tratar de limitar ese rango completo en lo que respecta a la articulación del hombro. Qué sé yo, venías haciendo un press de banca, bueno, entonces ya no bajarás tanto. Podés ponerte una maderita, una cajita, un foam, para lo único que sirve, no mentira. Y apoyás la barra y de ahí subís. O si estás haciendo un press militar, bajás hasta el mentón hasta la nariz y subís. O sea, tratás de seguir trabajando con los ejercicios que venías haciendo, pero con una determinada variante o con una modificación en el ejercicio.
qué sé yo, si te duele el codo, entonces tratarás de que tus remos, por ejemplo, y tus empujes no tengan demasiada flexión. Entonces, algo como un pullover o donde haya mayor movimiento en el hombro y no tanta flexión de codo, sino más movimiento de hombro para trabajar la espalda. Entonces, esas cosas, encontrar los ejercicios que sí, los ejercicios que no. ¿Qué es lo primero que hago yo? Agarro un papel, una hoja y pongo ejercicios que sí y ejercicios que no. Así, tal cual. Y empezamos a probar ejercicio. Sí, o dolor moderado, dolor muy fuerte, no lo tolero. Y así, entonces, con la selección que hiciste, comenzás a trabajar en el mejor de los casos que sea lo más parecido a lo que vos ya venías haciendo para no perder demasiada intensidad tal vez y que la persona no tenga tantos conflictos psicológicos, porque afecta un montón al atleta que vos decís, bueno, vengo trabajando press inclinado con mancuernas y ahora vos decís, no, bueno, ya no vas a hacer más, ahora vas a hacer todo el día cruz en polea, ahora vas a hacer todo el día flexiones de brazo. Sí, ¿sabés cómo se te va la cabeza? No, entonces buscar algo que sea lo más similar posible a ese ejercicio que vos venías haciendo. Por eso te digo, tal vez no será con mancuerna, que es súper inestable, tal vez sea con barra y con un recorrido un poco más controlado. Entonces, maneras de trabajar hay millones en el gimnasio. Lo peor que puede pasar es que te desanimes y dejes de entrenar. No, esa es la peor de las decisiones. Podés mantener masa muscular y quién sabe si seguir ganando masa muscular a pesar de haber hecho las modificaciones. Coincido con vos. Eh, si aparece alguna molestia articular, particular o tendinosa, etcétera, coincido en que no hay que dejar de entrenar. A veces el dolor, podés entrenar y a veces el dolor puede estar ahí un poco, ahora me explico, pero no es una cuestión de, o sea, el descanso total también termina siendo un poco contraproducente a veces, porque después terminás desadaptando todas tus estructuras y cuando volvés a entrenar están tan desadaptadas que otra vez volvés a incurrir en la lesión o en la molestia otra vez, justamente por no hacer resiliente esa zona. Esa es un poco la palabra, ¿no? El cuerpo humano es muy resiliente, entonces hay que entender que la lesión o la molestia no es el fin del mundo. Si te duele el hombro, si te duele el codo, lo que hay que buscar es adaptarlo, bien, dentro de ciertos parámetros, y estas suelen ser las indicaciones que yo le doy a mis entrenados cuando suele aparecer una molestia. Bien, vienen, me comentan la molestia, analizamos dónde es y demás. Y bueno, mi pregunta inicial es: ¿cuánto te duele en una escala del 1 al 10? Bien, eso es lo más importante. ¿Y qué tipo de dolores? En base a eso analizamos. El, yo interioricé mucho en ese tema por mis lesiones en el pasado y demás. Y bueno, un poco la conclusión es que si vos trabajás con una escala de dolor bastante baja, eso es positivo para el cuerpo, porque como te digo, aumenta la resiliencia y te vas adaptando. Una escala baja sería del 3 para abajo. Bien, entonces si vos estás entrenando y tenés una molestia del hombro y los ejercicios que haces siempre no es una molestia demasiado importante, si es un 3 para abajo lo puedes seguir haciendo, obviamente de manera controlada además, pero de esa manera el cuadro no se agrava mientras no pase del 3. Bien, si es 3 y no sube del 3, probablemente después sea 2, después sea 1 y eventualmente vaya desapareciendo. Si en cambio el dolor es más o ves que va subiendo, ok, eso es una red flag para tener en cuenta, en primer lugar. En segundo lugar, si el dolor es más del umbral cheque, ¿cuánto te duele? Bueno, me duele un 5. Cuando me muevo, perfecto. Lo primero que hacemos es lo que le indico es lo que dijiste vos, reducir el recorrido, ¿bien? Eso es lo más importante. O sea, no cambia el ejercicio todavía, probemos. Si más corto funciona, sí. Segunda variable a modificar también es el peso. Va un poco de la mano. Lo más importante creo yo que es el grado de recorrido, el rango de recorrido. Si eso está, o puede ir hasta abajo y no se modifica la molestia, bien, sigue siendo la misma. Ok, probamos con el peso, si más liviano sigue molestando igual o menos. Bien. Y después si esas dos variables
modificándolas, el dolor sigue igual, cambio de ejercicio. Si modificando una de esas dos variables el dolor disminuye hasta un 3 para abajo, bueno, entrenamos con el mismo ejercicio modificando una de esas dos. O menos recorrido o menos carga. ¿Bien? Pero se entrena igual. Como te digo, el cuerpo se recupera y se adapta y mejora las sensaciones si el umbral es muy bajo. Bien, no sigue empeorando. Si vos ves que se dispara, bueno, ok, ahí sí es la red flag. Y después si cambiamos ejercicios que biomecánicamente sean diferentes y que justamente no empeoren ese patrón. No tiene sentido pasar de la barra a la mancuerna en el mismo plano. A lo sumo pasarás, por ejemplo, de muy inclinado a plano o a poco inclinado. Bien, irás buscándole a vuelta en ese sentido. Y otra variable también a tocar, que siempre lo toco, es sacar un poquito de trabajo, de cantidad de trabajo en series de ese grupo muscular o de esos ejercicios, patrones que hagan hincapié en esa molestia. Entonces, si te duele el hombro, de hacer empujes, la parte anterior, por hacer empujes, por ejemplo, y cruce de polea, pec deck, que por ejemplo tengo un chico que estaba en ese caso, puntual, bien, que tenía una lesión vieja, vieja de hombro, que estaba bien, y después de un periodo de vacaciones retomó y le empezó a molestar. Estos son todos los paso a paso que involucramos. Y ahora, después de varias semanas, sin hacer nada raro, ha mejorado un montón. Todavía no hemos vuelto a la normalidad, pero hemos empezado modificando el ROM y el peso y a veces los ejercicios, pero mantuvimos la mayoría de empujes, por ejemplo, modificando esas dos cosas, menos recorrido y menos peso. ¿Bien? Y lo que le dije yo es, progresemos en recorrido primero, antes de progresar en peso. Tratemos de ir cada vez más abajo con el mismo peso. Y una vez que pueda llegar a tener todo el rango de recorrido, ahí recién empezamos a darle más caña, a manejar más carga. ¿Bien? Era un chico bastante fuerte que movía 120 en pre de banca, 130 y ahora está haciendo con 90 kilos. Y obviamente eso le toca bastante el orgullo, pero se puede entrenar igual. Sí. Sería mucho peor haber descansado, no haber hecho nada, eh, y que después cuando vuelva a entrenar, lo mismo. Al tener ese umbral de adaptabilidad muy bajo, quién sabe si en pocas semanas volvía a caer en, otra vez en la molestia o aparecía otra vez la molestia, etcétera. Además nadie te asegura de que haciendo reposo se te vaya. Eso es otro tema. ¿Y en cuánto tiempo se va? No, claro, no, tenés que dedicarle tiempo a que se recupere. Si vos tenés un grado de dolor que es elevado, entonces a la vez que seguís entrenando, tenés que buscarte un fisioterapeuta, un kinesiólogo que vaya tratando a la par. Y el entrenador debería tener contacto directo con el kinesiólogo. Estas son cosas que se tienen muy poco en cuenta. Es como que por ahí se genera una rivalidad porque uno por tratar de hacerle el bien al atleta se mete en el trabajo del kinesiólogo y el kinesiólogo a veces se mete en el del entrenador diciéndole, bueno, mira, no entrenes más, porque es súper vieja escuela o que estudió hace 30 años atrás. Entonces, esas cosas, lo mejor sería que el kinesiólogo tenga contacto con el entrenador y se hablen constantemente para que la persona pueda salir lo más rápido posible de esa lesión en el caso de que sea severa. Pero como te decía, el tema de la lesión, tarde o temprano aparece sí o sí, porque sos un deportista. Uno cuando ya empieza a pensar en competir en culturismo, se empieza a posicionar como atleta. Atleta significa eso. O sea, llevar su cuerpo a donde la gente normal no puede llevarlo, en cualquier deporte que hagas. Por otro lado, para las personas que son nuevas, que recién están empezando a competir, existe algo que es la lesión psicológica, ¿no? Que a medida que vos te vas aproximando a la competencia, empieza a aparecer todo. Dolores articulares, molestia, te querés resfriar, te querés levantar fiebre. Bueno, a veces eso se debe a que no estás controlando bien tu parte psicológica, tu parte mental. Es súper, súper común y yo por ahí lo noté mucho más en otros tipos de deporte, como por ejemplo yo competí en Power hasta el año pasado y tengo algunos chicos que compiten todavía y olvídate,
Las últimas semanas es un dolor de cabeza terrible porque al ser un deporte de rendimiento un poco más objetivo, o sea, vos tenés que hacer 2 con 200 son 2 con 200. No podés hacer 2 con 150 porque si no, no ganás. O en la fase final del picking comenzás a perder rendimiento. Entonces, al atleta lo condiciona tanto la marca que tiene que hacer que le empiezan a aparecer todos los problemas. Y uno como entrenador ya las conoce. Entonces, eso también es muy importante detectar al final de una preparación, de si realmente es dolor, si realmente es una lesión o si realmente es un poco de nervios, de miedo, ansiedad, que es normal, ¿no? Nadie puede juzgarte por eso. A todos los deportistas del mundo les pasa, del mundo, de cualquier deporte, de cualquier deporte. Entonces, porque vos estás llevando a tu cuerpo, como decía, cada vez a un nivel más elevado. Y a veces ese nivel más elevado, bueno, no siempre acumula fatiga. Acumula fatiga. O vos, Emma, en tus últimas sesiones de entrenamiento te sentías espléndido. Decís, no, hoy rompo todo el gimnasio. No, te sentís cansado, te sentís estresado, fatigado, pero lo mismo intentás rendir, lo mismo intentás mantener tu nivel. Entonces vos tenés que saber que tanto la fatiga está por las nubes, el cortisol está por las nubes, todo está por las nubes. Entonces puede pasar de que te lesiones. Y no por eso sos un mal deportista. Y no por eso tu entrenador es un mal entrenador. Es propio del deporte que estás haciendo. Sin dudas, ahí las lesiones son, esto es algo muy importante, las lesiones son multicausales siempre y hay demasiadas cosas que influyen en eso, psicológicas, sociales, del ambiente, etcétera. Y reducirla a hice mal la técnica es justamente muy reduccionista e ignorante de nuestra parte. Por último, Sí, darle un consejo, bien, desde mi experiencia por lo menos, después de haber pasado varias lesiones y sobre todo una lesión bastante fea que tuve en mis comienzos, antes de empezar a estudiar o a adentrarme en el mundo del entrenamiento, bien, antes de empezar a trabajar de esto. También, a mí me gustaba, era muy joven, tenía 18 años, me gustaba tirar pesado y, entrenaba los básicos de power sin intenciones de competir, pero me gustaba mejorar los números. Y en un momento, bueno, quedé duro, como te digo, quedé duro de la espalda y estuve un año sin poder moverme de manera normal, sobre todo lo que era la rotación de tronco y la flexión lateral. Estaba muy rígido. A veces para girar no era darme vuelta y agarrar algo, sino que tenía que hacer pasitos para girar. Tiki, 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 así, girar lentamente. Eh, y eso fue por una mala gestión. No era tanto por mala técnica, porque yo me controlaba bastante. Era más por una mala gestión de la carga. Y como dice un fisioterapeuta que me gusta mucho, si la carga es el problema, la carga es la solución. Y después de haber probado muchas cosas para mejorar, realmente mejoré y recuperé lentamente, pero mucho mi funcionalidad en el día a día. Fue volver a entrenar. Cuando volví a entrenar, porque pierna, yo seguí entrenando la parte de arriba, pero pierna obviamente no hacía porque estaba muy condicionado por el dolor. Y cuando volví a entrenar, me animé a volver a entrenar muy suave, dándole mucha bola a la técnica y demás. Ahí fue cuando realmente mejoré y volví a la normalidad, así que eso es muy, muy importante. Entonces, bueno, un poco mi experiencia con lesiones y demás, tanto mías como de atletas, es la lesión no es el fin del mundo. Es una etapa que a veces nos toca atravesar. Como te digo, son muchos los factores que influyen. Estrés, sueño, etcétera. Y que hay que enfrentarlas como tal, pero que no es el fin del mundo. Entonces, no tener una mentalidad negativa ni de que ni autodestructiva de que se terminó todo, que todo lo que hice en un año se va para atrás. No, para nada. Hay que tener una mentalidad constructiva. Bien, bueno, ¿qué puedo hacer ahora? Ya me pasó esto. ¿Qué puedo hacer ahora para mejorar lo más rápido posible? Bien, y ese cambio de enfoque puede hacer que salgas mucho más rápido y de mejor manera, mejor parado de esa situación. No sé si Mati querés agregar algo a eso. sí, para concluir que todo está entrelazado. O sea,
al final la lesión de por sí es parte del sobreuso. O sea, vos estás usando demasiado algo que no soporta la cantidad de veces que la estás usando. Y si a eso le agregás la carga, que es lo que vos decís, peor todavía. Y si le agregás el volumen, peor. Entonces, al final, el problema es que vos no estás sabiendo gestionar todo lo que envuelve a esa lesión. Entonces, por ejemplo, hay gente que los que hacen power, ellos entrenan súper, súper intenso, súper, súper cargado, muchos, muchos kilos. Pero hay algunos que no se lesionan tanto, hay otros que se lesionan más. Bueno, es porque la gestión de la fatiga es la que ellos manejan. Un buen programa de entrenamiento adecuado a mi tipo de cuerpo, a mi tipo de recuperación, al tipo de volumen que yo mismo tolero. Yo no puedo hacer la rutina que hace Emma, porque, no sé, copié y pegué, o porque Emma me la pasó, o porque le pagué a un entrenador y la rutina que el entrenador me la pasó a mí, yo se la paso a mi amigo. No, no, cada cosa hay que tomarla de manera particular y el registro, los datos que se van cargando tienen que ser de vos mismo. Vos tenés que conocerte, aprender a conocer tu cuerpo para que trates de pasarla lo mejor posible. Así que nada, para concluir quería decir un poco eso. El problema no es la técnica, el problema no es la carga, el problema al final no es el volumen, sino que no saber no conocerte, no controlar todo eso, no programarlo bien, no acomodar. Así que es súper interesante. Así que bueno, gracias a todos los que se han quedado hasta el final del episodio por hacernos el aguante y acompañarnos en este camino de culturismo natural. Pedirte de corazón que apoyes nuestro trabajo de comunicación compartiendo este episodio, ya sea en las historias o mandándoselo a ese amigo que pueda llegar a necesitarlo. Nuestro objetivo es que el culturismo natural llegue a la mayor cantidad de personas posibles, que crezca este deporte tan lindo y estamos poniendo nuestro granito de arena tanto desde la federación como desde el podcast para que este mensaje llegue a la mayor cantidad de personas posibles y vos lo podés hacer desde tu lado compartiendo este episodio. Así que gracias por quedarte hasta el final, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo episodio.